Bueno, ya saben ustedes que todos los lunes, ya después de las Navidades, tenemos que hablar de cuestiones o contestar cuestiones que nos mandan ustedes y que Pablo, Roberto y todo el equipo responden. ¡Feliz año! Igualmente, muchas gracias. Antes de nada, que no nos habíamos visto, no habíamos podido... Bueno, sí nos habíamos visto, pero no habíamos estado aquí, no habíamos coincidido aquí en la 8. Comenzamos con cuestiones muy interesantes, muy variopintas, diferentes. A ver qué podemos contestar. Venga, vamos a ello. La primera dice: hola, mi compañía telefónica, esto es muy típico, me facturó un importe con el que no estaba de acuerdo y por lo tanto no pagué. Esta compañía me ha incluido en el fichero de morosos, lo que ha impedido una gestión con mi banco. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la verdad es que esto, desgraciadamente, es el día a día de muchas empresas, muchos particulares, de mucha gente y sobre todo, bueno, pues yo creo que aquí, como está pasando con los bancos, pues el Tribunal Supremo, que yo creo que, pues, por ejemplo, en temas de cláusula suelo, pues está claro, ¿no? El pequeño consumidor, ese que tiene la razón. Bueno, pues el Tribunal Supremo hace relativamente poco ha cambiado su criterio en cuanto a las reclamaciones y en este caso, bueno, pues se da la circunstancia de que las compañías de telefonía pues ejercen una posición pues de dominante frente a un consumidor final que lo único que hace es, oiga, yo en esta factura no estoy de acuerdo, no la he pagado porque no estoy de acuerdo. Con lo cual, si hay un motivo de un trasfondo por el que uno no esté de acuerdo en el pago de una factura de telefonía y se lo ha notificado a la compañía, no hay posibilidad de que se le incluya en el archivo de morosos. Esto es un tema muy importante que, bueno, que a veces pues por pequeñas cantidades no llega pues hasta el Tribunal Supremo, que es el que sienta jurisprudencia en España, y en este caso, pues ya el Tribunal Supremo es el que ha dicho, bueno, pues aquí el banco en este caso no, perdón, la compañía telefónica ejerce una posición que se está aprovechando del consumidor que no puede hacer nada, le incluye en el fichero y pues esto, si hay un motivo que aparente, pues yo qué sé, pues por ejemplo en el caso de penalizaciones o en el caso de consumos que detectes que no se corresponden y tú incluso una parte de la factura quieras pagar. Hay gente que dice, no, yo no me aparto de pagar la parte de consumo, pero no la parte que me imputan de... Bueno, pues ante todo eso y en el caso de que se judicialice el asunto, hay opción por parte del particular de reclamarle a la compañía incluso una indemnización si en el caso, como nos plantea aquí nuestro telespectador, pues se le ha originado un perjuicio, ¿no? Un perjuicio. Pues si hay un perjuicio porque no ha podido solicitar un crédito o le han, bueno, pues afectado de algún tipo de manera, pues hay opción de reclamarle a la compañía y aquí pues yo creo que alguna vez que nos lo ha preguntado algún otro telespectador, yo lo que solemos recomendar cuando es algún particular es, incluso antes que acudir a un abogado, fíjate que casi estoy tirando piedras contra mi tejado, es acudir a consumo, a las juntas arbitrales. Aquí los trámites son bastante rápidos, bastante efectivos y si ya se complica porque no hay posibilidad de acuerdo con la compañía, entonces sí, acudir a un despacho y ya iniciar la reclamación que proceda, porque bueno, al final el perjuicio que se puede originar es mucho y hay que intentar evitarlo, lógicamente. O sea, lo primero, lo importante, como dices, es por lo menos notificar a la compañía que estás en desacuerdo. Exactamente, que hay una parte de la factura o toda que en la que uno está en desacuerdo, pues por enviar un burofax, que ahí pues que nos lo redacte probablemente si un abogado, en un trámite en el que estemos cubiertos de cara a que podamos justificar nuestra inclusión indebida en el fichero de morosos. El fichero de morosos está pensado para alguien que reiteradamente no paga, no alguien que discute una factura y por fin, bueno, pues el Tribunal Supremo entiende que discutir una factura y no pagarla no es causa suficiente para que a uno lo incluyan en el fichero de morosos, porque no es moroso, está discutiendo y legítimamente una factura porque no está conforme realizada. Muy interesante, además del día a día, del día a día más real, ¿no? Segunda pregunta. Estoy trabajando con una fibromialgia diagnosticada y pido una incapacidad permanente absoluta, pero la Seguridad Social pretende desestimar mi recurso. Querría saber qué motivos hay para declarar o no esta incapacidad con mi enfermedad. Bueno, vamos a ver, desgraciadamente, y la persona que me imagino ahora nos estará viendo, pues alguien que padece una fibromialgia es una enfermedad muy dura y que bueno, pues impide trabajar. Lo que pasa es que es una enfermedad que también es difícil de diagnosticar y que no podemos decir pues esto es blanco o negro, ¿no? Porque incluso ante cualquier situación de incapacidad permanente no hay dos casos iguales, cada uno tenemos la enfermedad de una manera desarrollada, depende también de las profesiones. Bueno, pues alguien que pide una incapacidad permanente absoluta, como en este caso es esta persona que bueno, pues
una incapacidad permanente absoluta es una situación en la que no se permite realizar ningún trabajo. Ninguno. Que evidentemente con una fibromialgia parece que es lo que corresponde, pero que ahí lo que hay que hacer en primer lugar es graduarla, y tampoco uno pensar en que igual no podemos desarrollar ningún tipo de trabajo, pero tanto en la vía administrativa ante la Seguridad Social como en la vía judicial, pues puede haber una incapacidad permanente parcial o total, o incluso llegar a la absoluta. O sea, no pensemos en el todo o nada, sino que obtener una prestación de incapacidad permanente pues es algo que se puede graduar y bueno, que lo que pedimos es que se nos reconozca. A partir de ahí el grado, pues ya veremos qué es lo que procede. A partir de ahí, bueno, pues yo lo que creo es que primero, ante cualquier situación de una incapacidad permanente, lo que hay que hacer es agotar los plazos, hacer un buen informe médico, una buena pericial médica en este caso es muy importante, sobre todo en un tipo de enfermedad como es la fibromialgia, de la que hay pocos expertos, de la que es difícil su diagnóstico y difícil en este caso también su comprobación por parte de la inspección, con lo cual, bueno, pues armarse con toda la documentación que uno pueda, en cualquier caso de expertos, agotar la vía administrativa con los recursos que proceden ante la Seguridad Social y a partir de ahí iniciar el proceso judicial. Yo creo que con una buena pericial médica y con un buen despacho si puede ser, porque son temas muy complicados que no cualquiera puede afrontar, son temas bueno, pues donde en algunos casos, sobre todo en estos últimos años, pues la Seguridad Social ante cierta picaresca, pues de momento es el no. Y luego ya veremos. Sí, primero dicen no, por si acaso, y luego ya claro, empezamos a investigar. Y que tampoco desanimemos a nadie, por decir, oiga, te dicen que no, eso no significa nada. Hoy en día muchas de las situaciones de incapacidad que la Seguridad Social pues está no admitiendo en un primer trámite, pues en los juzgados, ya sea en primera instancia, por ejemplo en este caso aquí en León, o en segunda instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, pues están dando la razón. Cada caso es un mundo y no, la Seguridad Social no tiene la razón en el 100% de las situaciones, con lo cual, con una buena pericial médica y trabajando el asunto, alguien con una fibromialgia, yo creo que se puede obtener una prestación de incapacidad permanente absoluta. Ahora bien, igual depende del tipo de trabajo, pues consideran que es una total, y luego no olvidemos que este tipo de situaciones pues son revisables, con lo cual igual te dan una prestación ahora y en los siguientes 2 años te revisan y te la quitan o te la graban o bueno. ¿La incapacidad permanente absoluta qué implica? La incapacidad permanente absoluta implica, en primer lugar, dejar de trabajar, lo que la gente a veces dice, me jubilan, ¿no? Sí, o incluso una incapacidad permanente total también supondría eso para una profesión en concreto. Es el caso, por ejemplo, de los mineros, que tienen una incapacidad permanente total para desarrollar pues, la profesión de minero, de picador, o sea, en la que se dice, esta persona no puede trabajar en esta profesión, pero sí en otras, en una total, y en una absoluta no puede realizar ningún tipo de actividad. Automáticamente esa persona adquiere previo solicitud la condición de minusválido, con lo cual obtiene las ventajas fiscales que se derivarían de la situación de tener la minusvalía, con lo cual alguien que obtiene una prestación de incapacidad permanente total o de incapacidad permanente absoluta, lo que tiene que hacer es comunicar esa situación con todos los informes a los servicios sociales, que aunque parezcan organismos idénticos no lo son, y en este caso eso depende de la Junta de Castilla y León y esto del Estado, para que su situación, sobre todo a efectos pues de las garantías que se le otorgan a un minusválido en cuanto a reserva en puestos de trabajo para oposiciones, en determinadas empresas, pues temas de aparcamiento, bueno, determinadas facilidades y efecto fiscal, porque claro, una persona con una incapacidad permanente absoluta, pues por ejemplo no tiene que hacer declaración de la renta por esos ingresos son libres de impuestos, y hay que decir también que no se me olvide que la prestación es el 100% de las cantidades que venía percibiendo esa persona, el 100%, es decir, bueno, pues alguien que gana 1.000 euros, que nos puede estar escuchando ahora mismo, pues tendría una prestación de 14 pagas de 1.000 euros para el resto de su vida si su situación no mejora. Sí, si no mejora o cambia. Que bueno, siempre en ciertas situaciones, ojalá que mejore, desde por luego, supuesto, ¿no? Para poder volver a trabajar, sentirse activo, ¿no? Pero bueno, hay cada caso, como nos está diciendo Pablo Loreto, es un mundo y es verdad que necesita, para poder llegar a esa conclusión, para poder llegar a esa situación, pues un estudio y una pericial extraordinaria médica para que, bueno, se pueda, y no sea la primera respuesta a un no, por parte de la Seguridad Social, que es como nos preguntaba nuestro espectador. Bueno, todas estas cuestiones ya saben que son profesionales los que las tienen que solventar, pueden acercarse por supuesto a Rober Asesores, en Lucas de Tuy número 20, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter también de una forma muy activa, o directamente por correo electrónico asesoría@roberasesores.com.
El próximo lunes, de nuevo. Aquí estaremos. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.